Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Muchas veces pensamos que el mal es solo una idea que inventamos para explicar las cosas malas que pasan en el mundo. Creemos que los rituales y las ceremonias extrañas son solo supersticiones de gente ignorante del pasado, pero hay cosas en este mundo que van más allá de lo que podemos entender con la razón. Hay fuerzas que han estado aquí desde antes que existiéramos, esperando el momento perfecto para mostrarse. Esta es mi historia real, y aunque muchos no me crean, sé que cada palabra que voy a contar es verdad. Me llamo Ricardo Fernández Morales y soy de un pueblo pequeño llamado Santa Elena, en las montañas de Guatemala. Tengo 35 años y trabajo como maestro en la escuela del pueblo. Siempre he sido una persona normal, que va a la iglesia los domingos y que nunca creyó en cosas raras o sobrenaturales. Hasta que todo cambió hace 6 meses. Todo empezó cuando llegó el nuevo sacerdote al pueblo. Se llamaba Padre Agustín y venía de la capital. Era un hombre muy delgado, de unos 60 años, con ojos muy oscuros que parecían ver más de lo que debían. Desde el primer día que lo vi, sentí algo extraño en él. Su sonrisa era demasiado amplia y sus manos siempre estaban frías, incluso en los días más calurosos. Los primeros meses todo parecía normal. El padre Agustín daba sus misas como cualquier otro sacerdote, visitaba a los enfermos y ayudaba a la gente del pueblo, pero yo notaba cosas raras. Por las noches, veía luces extrañas en la iglesia cuando ya debería estar cerrada. A veces escuchaba cantos que no sonaban como los himnos que conocía. Eran más profundos, más oscuros, como si vinieran de muy abajo de la tierra. Mi esposa María también había notado cambios en el pueblo. Los niños lloraban más en las noches. Los animales se comportaban extraño, especialmente los perros, que aullaban sin parar desde que oscurecía hasta el amanecer. Las gallinas dejaron de poner huevos, y las vacas daban menos leche. Los ancianos del pueblo empezaron a hablar en voz baja sobre maldiciones y espíritus malignos que habían despertado. Una noche de octubre, no podía dormir por el calor y salí al patio de mi casa para tomar aire fresco. Mi casa está en una colina desde donde se puede ver toda la iglesia y la plaza del pueblo. Esa noche vi algo que me heló la sangre. Había por lo menos 20 personas caminando hacia la iglesia en silencio, como si fuera una procesión. Pero no era domingo, ni día de fiesta, ni había nadie enfermo que necesitara los últimos sacramentos. Las personas caminaban muy despacio, como si estuvieran en trance. Reconocí a algunas. Estaba doña Carmen, la que vende tortillas en el mercado, don José el carpintero y varios más. Todos llevaban túnicas blancas largas que arrastraban por el suelo. En sus manos llevaban velas negras que apenas daban luz, pero que creaban sombras muy extrañas que se movían como si estuvieran vivas. Decidí seguirlos, aunque algo dentro de mí me decía que no era buena idea. Me vestí rápidamente y salí de casa sin despertar a María. Caminé por las calles oscuras del pueblo, manteniéndome en las sombras para que no me vieran. El viento había parado completamente y hacía un silencio que no era natural. Ni siquiera se escuchaban los grillos o las ranas que siempre cantan en las noches. Cuando llegué cerca de la iglesia, me escondí detrás del árbol grande que está al lado del cementerio. Desde ahí podía ver la puerta principal. Las personas con túnicas habían entrado todas, y la puerta se había cerrado. Pero la luz que salía por las ventanas no era la luz amarilla de las velas normales. Era una luz rojiza que pulsaba como si fuera un corazón latiendo. Esperé varios minutos sin saber qué hacer. Mi curiosidad era más fuerte que mi miedo, así que decidí acercarme más. Rodeé la iglesia hasta llegar a una ventana lateral que estaba un poco abierta. Desde ahí podía escuchar lo que pasaba adentro, aunque no podía ver mucho. Lo que escuché me llenó de un terror que nunca había sentido antes. No eran rezos normales, ni cantos de iglesia. Era algo en un idioma que no conocía, pero que sonaba muy antiguo y muy malo. Las voces se juntaban en coros que subían y bajaban como olas, y a veces gritaban palabras que me dolían en los oídos.
Entre los cantos se escuchaban otros sonidos, como si estuvieran arrastrando cosas pesadas por el suelo, y golpes repetidos que parecían seguir un ritmo específico. De pronto todo se quedó en silencio. Un silencio tan completo que me dieron ganas de salir corriendo. Pero entonces escuché la voz del padre Agustín, aunque sonaba muy diferente a como hablaba normalmente. Su voz era más grave, más profunda, como si viniera de una cueva muy honda. Hablaba en español, pero decía cosas que no tenían sentido para mí. Los que duermen bajo la tierra han escuchado nuestro llamado, decía. Las puertas entre los mundos se están abriendo lentamente. Pronto, los antiguos volverán a caminar entre nosotros. Cada ceremonia nos acerca más a ese día bendito. Entonces empezaron otra vez los cantos, pero ahora eran más fuertes y más urgentes. También comenzaron otros sonidos que no puedo describir bien. Era como si algo muy grande se estuviera despertando debajo de la iglesia. Se sentían vibraciones en el suelo, y el aire se volvió más espeso y difícil de respirar. No sé cuánto tiempo pasé ahí escuchando, pero cuando finalmente me decidí a irme, ya empezaba a amanecer. Las voces habían parado, y la luz roja ya no salía por las ventanas. Corrí de regreso a mi casa tan rápido como pude, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Cuando llegué, María estaba despierta y preocupada. Me preguntó dónde había estado, pero no le pude contar la verdad. Le dije que había salido a caminar porque no podía dormir. Ella me miró extraño, pero no insistió. Durante el desayuno noté que tenía ojeras muy marcadas, como si tampoco hubiera dormido bien. Tuve pesadillas terribles, me dijo. Soñé que algo muy malo iba a pasar en el pueblo. Había sombras enormes que se movían por las calles y la gente desaparecía una por una. Sus palabras me dieron escalofríos porque se parecían mucho a lo que yo había visto y escuchado en la iglesia. Pero traté de tranquilizarla y le dije que solo habían sido sueños. Ese día en la escuela, todos los niños estaban muy callados y asustados. Varios me preguntaron por qué sus papás habían salido de casa en la madrugada y habían regresado muy tarde. Una niña pequeña llamada Ana me dijo que había visto a su mamá vestida con una túnica blanca, pero que cuando le preguntó por qué, su mamá no se acordaba de nada. Durante el recreo, fui a hablar con don Miguel, el conserje de la escuela, que es el hombre más viejo del pueblo. Él conoce todas las historias y leyendas de Santa Elena. Le pregunté si sabía algo sobre rituales antiguos o ceremonias extrañas que se hicieran en la iglesia. Don Miguel me miró con ojos muy serios y me dijo en voz baja: Maestro Ricardo, hay cosas en este pueblo que es mejor no saber, pero si usted vio algo raro anoche, tenga mucho cuidado. Mi abuelo me contó historias de tiempos muy antiguos, de cuando llegaron los primeros españoles. Decía que en este lugar había un templo de los antiguos, donde hacían ceremonias para hablar con los espíritus de abajo. La iglesia se construyó encima de ese templo, pero nunca se destruyó completamente. Sus palabras me confirmaron mis peores sospechas. Esa noche no pude dormir pensando en todo lo que había visto y escuchado, y sabía que lo que había presenciado era solo el comienzo de algo mucho peor. Los días siguientes fueron muy extraños en el pueblo. La gente actuaba diferente, como si estuvieran siempre pensando en otra cosa. Muchos tenían miradas perdidas y hablaban menos de lo normal. En el mercado, las conversaciones se cortaban cuando yo me acercaba. Era como si hubiera un secreto que todos conocían menos yo. María también empezó a cambiar. Se levantaba muy temprano y a veces la encontraba parada en la ventana, mirando hacia la iglesia sin parpadear. Cuando le preguntaba qué estaba viendo, se sobresaltaba como si despertara de un sueño, y decía que no se acordaba. Sus ojos tenían una expresión vacía que me asustaba mucho. Una tarde, después de las clases, decidí ir a hablar directamente con el padre Agustín. Necesitaba saber qué estaba pasando realmente. Lo encontré en la sacristía, organizando unos libros muy viejos que nunca había visto antes. Cuando entré, cerró rápidamente uno de los libros y me sonrió con esa sonrisa demasiado amplia que me daba escalofríos. «Ricardo, qué sorpresa verte por aquí», me dijo con voz suave. «¿En qué puedo ayudarte?». Le dije que había notado cosas raras en el pueblo y que quería saber si él también las había visto. Sus ojos se pusieron más oscuros y su sonrisa se hizo más extraña.
¿Qué tipo de cosas raras?, me preguntó acercándose más a mí. Le conté sobre los cambios en la gente, sobre los animales que se comportaban mal, sobre las pesadillas que todos estaban teniendo. Pero no le dije nada sobre lo que había visto esa noche en la iglesia. Algo me decía que no debía hacerlo. El padre Agustín me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé de hablar, puso su mano fría en mi hombro y me dijo: Ricardo, a veces los pueblos pasan por etapas difíciles. Hay fuerzas en el mundo que están más allá de nuestra comprensión. Pero no te preocupes, todo va a estar bien pronto. Muy pronto, de hecho. La forma en que dijo esas últimas palabras me puso la piel de gallina. Había algo en su tono que sonaba más como una amenaza que como una promesa. Esa noche, María me despertó sacudiéndome suavemente. Eran como las 2 de la mañana. Ricardo, tengo que salir, me dijo con una voz muy tranquila, pero sus ojos se veían muy raros. ¿Salir? ¿A dónde? Es muy tarde, le respondí todavía medio dormido. Tengo que ir a la iglesia, me están llamando, dijo, y empezó a vestirse con movimientos muy lentos, como si estuviera en trance. Me levanté de inmediato y traté de detenerla. Pero cuando toqué su brazo estaba helado como el hielo, aunque la noche estaba caliente. Sus ojos me miraron, pero era como si no me estuviera viendo realmente. María, ¿qué te pasa? Mírame, soy Ricardo, tu esposo, le dije tratando de que reaccionara. Ella me miró por un momento y pareció reconocerme. Su expresión cambió y se veía confundida y asustada. Ricardo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me estoy vistiendo?, preguntó con voz temblorosa. La abracé fuerte y sentí como su cuerpo poco a poco se fue calentando otra vez. Temblaba mucho, y me dijo que había tenido un sueño muy vívido, donde una voz la llamaba para ir a la iglesia. En el sueño, se sentía obligada a obedecer, como si no tuviera otra opción. La tranquilicé como pude, y nos quedamos despiertos hasta que amaneció, abrazados en la cama. Pero yo sabía que lo que le había pasado no era solo un sueño. Era la misma fuerza que había llevado a las otras personas a la iglesia esa noche que los había seguido. Al día siguiente fui otra vez a buscar a don Miguel. Esta vez le conté todo lo que había visto y lo que le había pasado a María. Él me escuchó con mucha atención y cuando terminé, se quedó callado por mucho tiempo. Maestro Ricardo, me dijo finalmente, mi abuelo me contó que los antiguos rituales necesitan que la gente del pueblo participe sin darse cuenta. Usan una especie de control mental para hacer que las personas vayan a las ceremonias. Pero hay algo más grave. Me contó que cuando los rituales están completos, ya no necesitan controlar a la gente. En ese momento, las cosas que han estado llamando desde abajo pueden subir por sí solas. ¿Qué tipo de cosas?, le pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Entidades muy antiguas que vivían aquí antes que los humanos. Seres que se alimentan del miedo y del sufrimiento. Mi abuelo decía que una vez que regresan, nunca se van, y convierten a las personas en algo parecido a ellos. Esa tarde decidí hacer algo que sabía que era muy peligroso. Esperé hasta que oscureciera y fui otra vez a espiar la iglesia. Esta vez llevé una cámara pequeña que usaba para tomar fotos de los eventos de la escuela. Quería tener pruebas de lo que estaba pasando. Cuando llegué a mi escondite detrás del árbol, ya había más gente caminando hacia la iglesia. Esta vez reconocí a casi todos. El alcalde del pueblo, la directora de la escuela, varios de mis vecinos, y muchos de los padres de mis estudiantes. Todos llevaban las mismas túnicas blancas y tenían la misma expresión vacía en sus rostros. Pero esta vez vi algo que me aterrorizó aún más. Entre las personas que caminaban hacia la iglesia, vi a María. Llevaba una túnica blanca como los demás, y caminaba con los mismos movimientos lentos y mecánicos. Quise correr hacia ella y llevármela de ahí, pero algo me detuvo. Si interrumpía la ceremonia, podría poner en peligro no solo a María, sino a todas las personas que estaban bajo esa influencia extraña. Además, necesitaba saber exactamente qué estaba pasando para poder encontrar una forma de detenerlo. Me acerqué más a la iglesia, esta vez por el lado del cementerio. Había una ventana pequeña cerca del altar que tenía un vidrio roto. Desde ahí podía ver y escuchar mejor lo que pasaba adentro. Lo que vi esa noche me cambió para siempre.
Todas las personas estaban formadas en círculos alrededor del altar, pero el altar no se veía como siempre. Habían quitado la mesa y en su lugar había un hueco en el suelo, como si hubieran estado cavando. De ese hueco salía una luz roja muy intensa y un humo negro que olía a azufre y a cosas podridas. El padre Agustín estaba parado al borde del hueco, pero ya no llevaba su sotana normal. Tenía puesta una túnica negra cubierta de símbolos raros que parecían moverse por sí solos. En sus manos tenía un libro muy antiguo y grande, de donde leía en ese idioma extraño que había escuchado antes. Mientras leía, las personas en los círculos repetían las palabras que él decía, aunque era obvio que no entendían lo que estaban diciendo. Sus voces se juntaban creando un sonido que dolía en los oídos y que hacía que el aire se sintiera pesado y difícil de respirar. Pero lo más terrible era lo que estaba pasando en el hueco. Cada vez que el padre Agustín leía una parte del libro, se escuchaban sonidos que venían de muy abajo. Eran como gemidos y lamentos, pero no de personas. Eran sonidos que ningún ser humano podría hacer. Y a veces se veían sombras que se movían dentro del hueco, como si algo estuviera tratando de subir. La ceremonia siguió durante horas. Las voces se hacían más fuertes y más urgentes. El humo negro que salía del hueco era cada vez más denso, y las sombras dentro se veían más claras y más definidas. En algunos momentos, pude ver formas que parecían manos o tentáculos tratando de agarrarse de los bordes del hueco. Hacia el final pasó algo que me llenó de un terror tan grande que casi me desmayó. Una de las sombras logró salir parcialmente del hueco. Era como una mano enorme, pero no de persona. Tenía dedos muy largos que terminaban en garras, y su piel era de un color negro que absorbía toda la luz. La mano se estiró hacia las personas que estaban más cerca, y cuando las tocó, ellas gritaron con un sonido que nunca había escuchado antes. Las personas que fueron tocadas por esa mano cayeron al suelo y empezaron a convulsionarse. Pero lo más horrible era que sus ojos se pusieron completamente negros. Y cuando se levantaron otra vez, ya no se movían como personas normales. Se movían como otra cosa. En ese momento supe que tenía que irme de ahí inmediatamente. Había visto demasiado, y si me descubrían, seguramente me pasaría lo mismo que a esas personas. Salí corriendo del cementerio, y no paré hasta llegar a mi casa. Pero cuando llegué, la casa estaba vacía. María no había regresado. Me quedé despierto toda la noche esperando a que volviera, pero nunca llegó. Cuando amaneció, salí a buscarla por todo el pueblo. Pregunté a los vecinos, pero nadie la había visto. Lo más extraño era que tampoco estaban las otras personas que había visto en la ceremonia. Era como si hubieran desaparecido completamente. Fui a la iglesia temprano en la mañana. El padre Agustín estaba ahí, dando misa como si nada hubiera pasado. Pero cuando me vio, su sonrisa se hizo aún más grande, y sus ojos brillaron con una luz que no era normal. Después de la misa me acerqué a él y le pregunté si había visto a María. Me miró por un largo rato antes de responder. «Tu esposa está bien, Ricardo. Está en un lugar mejor ahora. Está ayudando en una causa muy importante», me dijo con esa voz suave que ahora me daba náuseas. «¿Dónde está? Quiero verla», le exigí tratando de mantener la calma. «Paciencia, mi hijo. Pronto te reunirás con ella. De hecho, creo que esa reunión será esta misma noche», respondió, y se alejó caminando hacia la sacristía. Sus palabras me confirmaron que él sabía exactamente lo que me había pasado a María y dónde estaba. Pero también me dieron a entender que yo era el siguiente en su lista. Corrí de vuelta a mi casa y empaqué algunas cosas rápidamente. Sabía que tenía que irme del pueblo antes de que oscureciera, pero también sabía que no podía simplemente huir y dejar a María en manos de esas fuerzas terribles. Decidí ir una última vez a ver a don Miguel. Cuando llegué a su casa lo encontré muy enfermo. Estaba acostado en su cama, pálido y sudando mucho. Cuando me vio, trató de sentarse. «Maestro Ricardo, qué bueno que vino. Estoy muy mal. Tuve pesadillas horribles toda la noche. Soñé que los antiguos ya habían regresado y que estaban convirtiendo a todo el pueblo en sus sirvientes», me dijo con voz débil. Le conté lo que había visto en la iglesia y lo que había pasado con María. Sus ojos se llenaron de lágrimas y negó con la cabeza.
Es demasiado tarde para la mayoría del pueblo, me dijo. Pero tal vez todavía haya una forma de detener esto antes de que se extienda a otros lugares. Mi abuelo me dejó algo que decía que podía servir en casos como este. Se levantó con mucho esfuerzo y fue hasta un baúl viejo que tenía en un rincón de su cuarto. De ahí sacó un objeto envuelto en tela negra. Cuando lo desenvolví, vi que era una daga muy antigua, hecha de un metal que no conocía. Tenía grabados símbolos similares a los que había visto en la túnica del padre Agustín, pero estos se sentían diferentes, como si fueran protectores en lugar de malignos. Esta daga perteneció a un sacerdote indígena que luchó contra estas fuerzas hace muchos siglos, explicó don Miguel. Se supone que puede cortar las conexiones entre nuestro mundo y el mundo de abajo, pero solo funciona si se usa en el lugar exacto donde se están haciendo los rituales. ¿Quiere decir que tengo que regresar a la iglesia? Le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Es la única forma, maestro, pero debe hacerlo antes de que termine la ceremonia final, porque una vez que esos seres estén completamente en nuestro mundo, ya no habrá forma de regresarlos. Pasé el resto del día preparándome para lo que sabía que sería mi última noche en Santa Elena. Escribí una carta explicando todo lo que había visto, por si acaso no lograba sobrevivir. La escondí en un lugar donde esperaba que alguien la encontrara algún día. Cuando oscureció, tomé la daga y me dirigí hacia la iglesia. Esta vez no me escondí. Caminé directamente hacia la puerta principal. Sabía que era muy peligroso, pero también sabía que era mi única oportunidad de salvar a María y tal vez detener esta pesadilla. La puerta de la iglesia estaba abierta. Adentro la ceremonia ya había comenzado, pero esta vez era diferente. Había mucha más gente que antes, incluyendo personas que no reconocía y que probablemente venían de otros pueblos cercanos. Todos llevaban túnicas, pero algunas eran negras como la del padre Agustín. El hueco en el altar era ahora mucho más grande, como si hubieran estado cavando durante días. La luz roja que salía de ahí era tan intensa que lastimaba los ojos, y el humo negro era tan denso que era difícil respirar. Pero lo peor era el sonido que venía de abajo. Ya no eran gemidos o lamentos. Ahora se escuchaban voces claras, pero en idiomas que sonaban como si no fueran de este mundo. Vi a María parada cerca del altar. Llevaba una túnica negra y sus ojos estaban completamente negros, como los de las personas que habían sido tocadas por esa mano horrible. Cuando me vio entrar, sonrió, pero no era su sonrisa. Era algo frío y cruel que nunca había visto en su rostro. El padre Agustín dejó de leer del libro grande y me miró. Su sonrisa era ahora tan amplia que parecía que su cara se iba a partir en dos. Ricardo, qué puntual eres. Llegaste justo a tiempo para la parte más importante de la ceremonia, me dijo con una voz que ya no sonaba humana. Todas las personas en túnicas se voltearon hacia mí. Sus ojos también estaban negros, y cuando abrieron la boca para hablar, salieron sonidos que me hicieron sangrar los oídos. Esta noche completamos el trabajo que comenzamos hace siglos, continuó el padre Agustín. Los antiguos maestros han estado esperando pacientemente su regreso a este mundo. Y tú, Ricardo, serás el último ingrediente que necesitamos para abrir completamente el portal. Saqué la daga que me había dado don Miguel. En cuanto la luz roja del hueco la tocó, los símbolos grabados en ella empezaron a brillar con una luz blanca muy intensa. Todas las personas en túnicas gritaron al mismo tiempo y se taparon los ojos. ¿Qué es eso?, rugió el padre Agustín, y por primera vez vi miedo en sus ojos negros. No respondí. Corrí hacia el altar esquivando las manos que trataban de agarrarme. Algunas de las personas comenzaron a transformarse delante de mis ojos. Sus cuerpos se alargaban y se retorcían, y de sus bocas salían tentáculos negros. Pero la luz de la daga los mantenía alejados. Cuando llegué al borde del hueco, pude ver lo que realmente estaba abajo. No era solo tierra o roca, era un túnel que bajaba muy profundo, y en las paredes había cientos de criaturas agarrándose unas a otras, tratando de subir. Eran seres que no tenían forma definida, como si fueran hechos de sombra y pesadillas.
Sus ojos eran como agujeros negros. Y cuando me vieron, todos gritaron al mismo tiempo con un sonido que casi me vuelve loco. «No puedes detener lo que ya ha comenzado», gritó el padre Agustín y se abalanzó sobre mí. Pero cuando trató de tocarme, la luz de la daga lo quemó y tuvo que retroceder. Aproveché ese momento para clavarla en el suelo, exactamente en el borde del hueco. Lo que pasó después fue como un temblor, pero al revés. En lugar de que el suelo temblara hacia arriba, todo empezó a ser succionado hacia abajo. La luz roja se hizo más débil, y los gritos que venían del túnel se escucharon más lejanos. Pero también empezó a pasar algo horrible con las personas que estaban en la iglesia. Una por una, comenzaron a desintegrarse, como si fueran hechas de arena. Gritaban mientras desaparecían, pero sus gritos sonaban aliviados, como si finalmente estuvieran libres de algo terrible. María fue una de las últimas en desaparecer. Por un momento sus ojos volvieron a ser normales y me miró con amor, como antes. «Gracias», me dijo con su voz real, y luego se desvaneció como humo. El padre Agustín también se estaba desintegrando, pero luchaba contra ello. Sus gritos eran de rabia pura. «Esto no termina aquí», rugió mientras su cuerpo se convertía en sombra. «Los antiguos tienen otros sirvientes en otros lugares. Volverán, y cuando lo hagan, tú serás el primero en pagar». Finalmente, él también desapareció, y el hueco comenzó a cerrarse. La daga se hundió en la tierra hasta desaparecer completamente, y el suelo del altar volvió a ser como antes. Me quedé solo en la iglesia vacía. Todo había vuelto a la normalidad, excepto por el olor a azufre que quedaba en el aire, y por el silencio terrible que ahora llenaba el pueblo. Salí de la iglesia y caminé por las calles de Santa Elena. Todas las casas estaban vacías. No quedaba nadie. Toda la gente que había participado en los rituales había desaparecido con las criaturas que habían estado controlándolos. Esa noche dormí en mi casa vacía, pero no fue realmente dormir. Solo me quedé acostado mirando el techo, tratando de procesar todo lo que había pasado y todo lo que había perdido. Al día siguiente llegaron las autoridades del gobierno. Habían recibido reportes de que Santa Elena había sido abandonado completamente de la noche a la mañana. Encontraron solo a un hombre, yo. Les conté una versión diferente de los hechos. Les dije que había habido una enfermedad muy contagiosa que había obligado a todos a evacuar. No me creyeron completamente, pero tampoco tenían otra explicación mejor. Me llevaron a la capital para interrogarme durante varios días. Médicos y psicólogos trataron de convencerme de que había tenido una crisis nerviosa, que todo había sido producto de mi imaginación. Pero yo sabía la verdad, y sabía que las últimas palabras del padre Agustín habían sido una advertencia real. Durante las siguientes semanas comencé a investigar por mi cuenta. Busqué en periódicos viejos, en archivos de la iglesia, en bibliotecas polvorientas. Lo que encontré me convenció de que lo que había pasado en Santa Elena no era único. Descubrí reportes de pueblos enteros que habían desaparecido a lo largo de los siglos en diferentes partes del mundo. Siempre seguían el mismo patrón. Llegaba un sacerdote nuevo o un líder religioso, comenzaban a pasar cosas extrañas, y luego toda la población desaparecía sin dejar rastro. Las autoridades siempre encontraban explicaciones lógicas: enfermedades, desastres naturales, migraciones masivas. Pero yo sabía que era algo más. También encontré referencias a los antiguos en textos muy viejos. Eran seres que habían dominado la tierra mucho antes de que aparecieran los humanos. Cuando llegó nuestra especie, fueron empujados hacia dimensiones más profundas, pero nunca fueron destruidos completamente. Desde entonces, han estado buscando formas de regresar, usando a humanos como puentes entre los mundos. Los rituales que había presenciado eran solo una de las muchas formas que tenían para intentar volver, y según lo que leí, cada intento fallido los hacía más desesperados y más peligrosos. 3 meses después de los eventos de Santa Elena, empecé a recibir llamadas extrañas en el teléfono de mi nueva casa en la capital. Nadie hablaba, pero podía escuchar respiraciones profundas y sonidos que me recordaban a los que había escuchado en el túnel debajo de la iglesia. Las llamadas siempre llegaban a las 3 de la mañana,
exactamente a la hora en que había comenzado el último ritual. Una noche, la voz del padre Agustín habló desde el teléfono. «Ricardo, mi querido amigo», dijo con esa voz que ya no sonaba humana. «¿Pensaste que podrías esconderte de nosotros para siempre?» Colgué inmediatamente, pero el teléfono volvió a sonar. «No puedes huir de lo que viene», continuó cuando contesté otra vez. «Los antiguos han encontrado otros caminos de regreso, y esta vez no habrá dagas mágicas que puedan detenerlos». Las llamadas continuaron todas las noches durante semanas. A veces era el padre Agustín, a veces era María, a veces eran voces que no reconocía, pero que hablaban en esos idiomas terribles que había escuchado en los rituales. Dejé de dormir. Dejé de comer regularmente. Me volví paranoico, revisando constantemente las noticias para buscar reportes de pueblos que desaparecían o de eventos extraños que pudieran indicar que los rituales habían comenzado en otro lugar. Y mis temores se confirmaron. Comenzaron a aparecer noticias extrañas de diferentes partes del mundo. Un pueblo en Rumania, donde todos los habitantes habían desaparecido en una sola noche. Una ciudad pequeña en Brasil, donde la gente había comenzado a comportarse de manera extraña después de la llegada de un nuevo líder religioso. Un monasterio en Tíbet, donde los monjes habían encontrado túneles antiguos debajo de su templo y luego habían perdido contacto con el mundo exterior. Cada reporte me confirmaba que lo que había pasado en Santa Elena era parte de algo mucho más grande. Los antiguos no se habían dado por vencidos, solo habían cambiado de estrategia. Hace una semana las llamadas pararon. El silencio me daba más miedo que las voces. Sabía que cuando dejaran de llamar, significaría que ya no me necesitaban para nada, que sus planes ya estaban tan avanzados que mi presencia ya no importaba. Ayer por la noche tuve una pesadilla diferente. No soñé con criaturas saliendo de túneles o con rituales en iglesias. Soñé con ciudades enteras llenas de personas con ojos negros, caminando en silencio por las calles. Soñé con tentáculos negros saliendo de las alcantarillas y envolviendo edificios. Soñé con el cielo volviéndose rojo y con sombras enormes moviéndose entre las nubes. Cuando desperté, encendí la radio para escuchar las noticias. El locutor hablaba con voz nerviosa sobre eventos extraños que estaban ocurriendo simultáneamente en diferentes partes del mundo. Templos antiguos que habían comenzado a brillar con luces rojas. Personas que desaparecían en grupos grandes. Animales que se comportaban de manera agresiva y extraña. Pero lo que más me aterrorizó fue el último reporte. El locutor dijo que varios observatorios astronómicos habían detectado que las estrellas se estaban moviendo de sus posiciones normales, como si el mismo espacio estuviera siendo alterado por fuerzas desconocidas. Es entonces cuando entendí que ya no se trataba de pueblos pequeños o rituales aislados. Los antiguos habían encontrado la forma de afectar el mundo entero, y esta vez no habría forma de detenerlos. Por eso estoy escribiendo esta historia, no porque piense que alguien pueda hacer algo para cambiar lo que viene. Ya es demasiado tarde para eso. La escribo porque quiero que quede un registro de cómo comenzó todo, para que si alguien sobrevive a lo que está por venir, sepa la verdad sobre lo que realmente pasó. Las luces de mi casa han comenzado a parpadear. Afuera, los perros del vecindario han empezado a aullar todos al mismo tiempo, y en el cielo, hay una luz roja que se está haciendo más intensa cada minuto. Sé que esta será la última noche que pasaré como un ser humano normal. Mañana, cuando salga el sol, el mundo será un lugar completamente diferente. Un lugar donde los antiguos finalmente han regresado para reclamar lo que siempre consideraron suyo. Mi nombre es Ricardo Fernández Morales y esta es mi confesión. Si encuentran este documento, no traten de buscarme. Ya no seré la misma persona que escribió estas palabras. Los antiguos han ganado. Y ahora, todos pagamos el precio de siglos de ignorancia sobre las fuerzas que realmente controlan este mundo. La oscuridad no viene de afuera. La oscuridad ya está aquí esperando dentro de cada sombra, dentro de cada sueño, dentro de cada momento de silencio. Y ahora finalmente, ha llegado su momento de salir a la luz. No hay esperanza, solo hay aceptación. El fin ha comenzado. Antes de contarte esta historia,
Debo decirte que todo lo que vas a leer realmente me pasó hace 3 años. Sé que suena increíble, pero cada palabra es verdad. Durante mucho tiempo no quise hablar de esto con nadie, ni siquiera con mi familia, pero ahora siento que debo contarlo. Quizás para advertir a otros o simplemente para sacar este peso de mi pecho. Lo que viví en esos bosques de Michoacán cambió mi vida para siempre. Y aunque han pasado años, todavía despierto algunas noches empapado en sudor frío. Mi nombre es Carlos Mendoza Ruiz. Tengo 34 años y soy originario de Morelia, Michoacán. Trabajo como ingeniero forestal y mi trabajo me lleva a recorrer bosques y montañas de todo el estado. Siempre me gustó la naturaleza. Desde niño pasaba horas explorando los cerros cerca de mi casa. Por eso elegí esta profesión. Nunca pensé que los bosques que tanto amaba se convertirían en mi peor pesadilla. Todo comenzó en octubre del año pasado, cuando mi jefe me asignó un proyecto especial. Tenía que hacer un estudio de la vegetación en una zona muy alejada, cerca de un pueblo llamado San Miguel del Monte, en las montañas más profundas de Michoacán. Era un lugar que casi nadie visitaba, perfecto para encontrar especies de árboles que no se habían catalogado antes. El trabajo me tomaría 2 semanas, así que preparé mi equipo de campamento y me fui solo, como siempre hacía. El primer día de viaje fue normal. Manejé por carreteras cada vez más angostas, hasta llegar a un camino de terracería que apenas se veía entre la vegetación. Mi camioneta aguantó bien el trayecto, aunque hubo momentos donde pensé que no pasaría por los hoyos y las piedras. Después de 4 horas de manejar despacio, llegué al lugar donde según el mapa debía comenzar mi caminata hacia el área de estudio. Dejé la camioneta escondida entre unos arbustos y cargué mi mochila con todo lo necesario. Tienda de campaña, comida para 15 días, agua, mi equipo de medición y una cámara para tomar fotos de las plantas. El bosque se veía hermoso, lleno de pinos enormes y robles antiguos que daban una sombra fresca y agradable. Los pájaros cantaban y se escuchaba el sonido del viento moviendo las hojas. Me sentía en paz, como siempre que estaba en la naturaleza. Caminé durante 3 horas siguiendo una vereda que parecía muy vieja, como si la hubieran usado muchas personas durante años, pero que ahora estaba casi borrada por la vegetación. A veces tenía que usar mi machete para abrir paso entre las ramas. El aire olía a tierra húmeda y a flores silvestres, un aroma que siempre me relajaba. Pero conforme avanzaba empecé a notar algo extraño. No se escuchaban animales. Al principio no le di importancia. Pensé que era normal en esa época del año. Pero después de caminar tanto tiempo sin escuchar ni un solo pájaro o el ruido de algún animal pequeño entre los arbustos, comencé a sentir una sensación rara en el estómago. El bosque estaba demasiado silencioso, como si todos los seres vivos hubieran decidido irse a otro lugar. Cuando empezó a oscurecer, decidí buscar un lugar para acampar. Encontré un claro pequeño rodeado de árboles grandes que me protegerían del viento. Armé mi tienda de campaña y encendí una pequeña fogata para cocinar algo de cenar. Mientras comía mis frijoles enlatados, traté de no pensar en el silencio extraño del bosque. Me dije a mí mismo que era solo mi imaginación, que estaba acostumbrado a trabajar con otros compañeros y que por eso me sentía nervioso de estar solo. Pero esa noche no pude dormir bien. Cada vez que estaba a punto de quedarme dormido, escuchaba ruidos raros afuera de mi tienda. No eran ruidos de animales normales. Sonaban como pasos de personas caminando despacio alrededor de mi campamento. Me asomaba por la ventanilla de la tienda y no veía nada. Solo la oscuridad del bosque y las sombras de los árboles que se movían con el viento. Pensé que mi mente me estaba jugando trucos por los nervios. A la mañana siguiente me levanté muy cansado, pero decidí seguir con mi trabajo. Tenía que llegar a una zona específica que estaba marcada en mi mapa, donde supuestamente crecían unos pinos muy raros que el gobierno quería proteger. Empaqué mis cosas y seguí caminando por la vereda, que ahora se veía más clara, como si más gente la hubiera usado recientemente. Después de caminar 2 horas, llegué a una parte del bosque que se veía muy diferente al resto. Los árboles estaban plantados en líneas muy derechas, como si alguien los hubiera puesto ahí con un propósito específico. En el centro de esta área, había un círculo grande donde no crecía ningún árbol, solo pasto muy verde y flores amarillas muy brillantes. Se veía hermoso, pero algo me decía que no era natural. Me acerqué al círculo para tomar fotos y hacer mis mediciones. Cuando pisé el pasto, sentí que estaba muy suave, demasiado perfecto para ser silvestre. Mientras tomaba fotos,
Noté que alrededor del círculo había piedras grandes, puestas en posiciones muy precisas, formando figuras que no reconocí. Parecían símbolos antiguos grabados en la roca, pero no como los que había visto en los museos de culturas mexicanas. Estaba tan concentrado tomando fotos que no me di cuenta de que alguien se había acercado, hasta que escuché una voz detrás de mí. «¿Qué está haciendo aquí?», me preguntó una mujer con voz muy suave, pero que me hizo brincar del susto. Me volteé y vi a una señora de unos 50 años, vestida con un vestido blanco muy largo y limpio, lo cual era extraño porque estábamos en medio del bosque. Tenía el cabello negro muy largo y los ojos más azules que había visto en mi vida. «Disculpe, no la escuché llegar», le dije mientras guardaba mi cámara. «Soy ingeniero forestal. Estoy haciendo un estudio de la vegetación de esta zona». La mujer me sonrió, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Este es un lugar sagrado», me dijo con la misma voz suave. «No debería estar aquí sin permiso». Le expliqué que tenía autorización del gobierno para hacer mi trabajo, pero ella siguió sonriendo de esa manera extraña. «El gobierno no tiene poder aquí», me dijo mientras se acercaba más. «Esta tierra pertenece a nuestra comunidad desde hace muchos años. Pero no se preocupe, puede quedarse si quiere conocer nuestras costumbres». No sabía qué responder. No había visto ningún pueblo en mi mapa, y la mujer no parecía ser indígena local. Su acento era diferente, como si viniera de otro estado o incluso de otro país. Antes de que pudiera decir algo, aparecieron más personas entre los árboles. Primero vi a 2 hombres jóvenes, también vestidos de blanco, que se quedaron parados a los lados del círculo. Luego salieron 3 mujeres más, todas con el mismo vestido largo y el mismo peinado de cabello suelto. Todos tenían esa misma sonrisa extraña, y me miraban como si fuera un animal raro en un zoológico. «Mi nombre es Elena», dijo la primera mujer. «Soy la guía espiritual de nuestra comunidad. Si quiere, puede venir con nosotros a conocer nuestro hogar. No es común que recibamos visitas, especialmente de personas que trabajan con los árboles como usted». Algo en su manera de hablar me ponía nervioso, pero también sentía curiosidad. Nunca había conocido una comunidad que viviera tan adentro del bosque. ¿Qué tan lejos está su comunidad?, le pregunté mientras empacaba mi equipo. «No muy lejos», respondió Elena. «Solo tiene que seguirnos». Los otros 5 no habían dicho ni una palabra. Solo me seguían viendo con esas sonrisas que empezaban a darme escalofríos. Decidí ir con ellos, pero algo en mi interior me decía que no era una buena idea. Caminamos por una vereda diferente a la que yo había usado. Esta era mucho más ancha y estaba muy bien cuidada, sin una sola rama o piedra fuera de lugar. Los árboles a los lados estaban podados de una manera muy perfecta, formando como un túnel verde por donde pasábamos. Era hermoso, pero al mismo tiempo me daba una sensación extraña, como si todo fuera demasiado perfecto para ser natural. Elena caminaba delante de mí, y los otros 5 me rodeaban sin hacer ruido. Sus pies parecían no tocar el suelo. No escuchaba ni sus pisadas ni el roce de su ropa. Traté de hacer conversación para romper el silencio incómodo. «¿Hace mucho que viven aquí?», le pregunté a Elena. Ella se volteó hacia mí con esa sonrisa y respondió: «El tiempo no existe en nuestro hogar, Carlos. Aquí vivimos en armonía con los espíritus del bosque desde que tengo memoria». Me sorprendió que supiera mi nombre, porque no recordaba habérselo dicho. Cuando le pregunté cómo lo sabía, me dijo que los árboles le habían susurrado mi nombre. Pensé que estaba hablando de manera poética, como algunas personas que se sienten muy conectadas con la naturaleza, pero la forma en que lo dijo me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Después de caminar media hora, llegamos a un lugar que no podía creer que existiera. Entre los árboles había una serie de casas hechas completamente de madera, pero no como las cabañas rústicas que había visto en otros pueblos del monte. Estas casas parecían sacadas de un cuento, con techos puntiagudos, ventanas redondas y puertas pintadas de colores muy brillantes. Todo estaba tan limpio y ordenado que parecía irreal. En el centro de las casas había una plaza circular con un pozo de piedra en el medio. Alrededor del pozo había bancos de madera, tallada con figuras muy extrañas que no pude identificar. Había más personas vestidas de blanco caminando por ahí, todos con el mismo peinado y la misma sonrisa extraña. Hombres, mujeres y niños, todos iguales, como si fueran copias uno del otro. «Bienvenido a nuestro santuario», me dijo Elena mientras me mostraba las casas. «Aquí vivimos en paz, alejados de los problemas del mundo exterior».
No necesitamos nada de afuera. Todo lo que necesitamos lo conseguimos del bosque y de nuestras prácticas espirituales. Le pregunté qué tipo de prácticas espirituales hacían, pero ella solo sonrió más y me dijo que tendría tiempo de aprenderlas durante mi visita. Una mujer joven se acercó a nosotros, cargando una canasta llena de frutas que nunca había visto. Eran redondas y moradas, con un olor muy dulce pero algo desagradable al mismo tiempo. Estas son las frutas sagradas, me explicó Elena. Solo crecen aquí en nuestra tierra bendita. Te darán mucha energía para tu trabajo. Tomé una para ser educado, pero cuando la mordí, el sabor era tan extraño que casi la escupo. Sabía dulce al principio, pero después dejaba un sabor amargo y metálico en la boca. Elena me llevó a una casa que dijo podía usar mientras estuviera ahí. Por dentro era muy bonita, con muebles de madera tallada a mano y cortinas de colores suaves. Todo olía a hierbas y flores, pero había algo más en el aire. Un olor que no podía identificar, pero que me recordaba a algo podrido y escondido, debajo de los aromas agradables. Descanse un poco, me dijo Elena. En la noche tendremos una ceremonia especial para dar la bienvenida a nuestro nuevo amigo. Será una experiencia que nunca olvidará. Después de que se fue, traté de relajarme, pero no podía. Algo estaba muy mal en ese lugar, aunque no podía explicar qué exactamente. Salí a caminar por la plaza para conocer mejor el lugar. Traté de hablar con otras personas, pero todos me respondían con las mismas frases, como si hubieran ensayado qué decir. El bosque nos protege, vivimos en armonía, los espíritus nos guían. Nadie me dijo su nombre, nadie me preguntó nada sobre mi vida o mi trabajo. Solo sonreían y repetían las mismas palabras. Los niños me daban más miedo que los adultos. Había unos 20 de diferentes edades, pero todos se comportaban exactamente igual. No corrían, no gritaban, no jugaban como los niños normales. Solo caminaban en silencio, siempre sonriendo, con los ojos muy abiertos como si estuvieran viendo algo que yo no podía ver. Cuando me acerqué a uno que parecía de unos 8 años, me vio directamente a los ojos y me dijo: «Pronto serás uno de nosotros, Carlos». Su voz sonaba como la de un adulto en el cuerpo de un niño. Conforme pasaban las horas, me di cuenta de que no había visto ni un solo animal en toda la comunidad. Ni perros, ni gatos, ni gallinas, nada. Para ser gente que vivía en armonía con la naturaleza, era muy extraño que no tuvieran animales. Cuando le pregunté a Elena sobre esto, me dijo que los animales no podían vivir en el santuario porque alteraban las energías sagradas. Durante la tarde, me llevaron a conocer otros lugares de la comunidad. Había un huerto donde crecían las frutas moradas y otras plantas que no reconocí. Las plantas estaban organizadas en patrones geométricos muy precisos, como si cada una tuviera un lugar específico según alguna regla que no entendía. En el centro del huerto había un árbol enorme, más grande que todos los que había visto en el bosque, con la corteza negra y las hojas de un color verde, tan brillante que casi parecían brillar. «Este es nuestro árbol madre», me explicó Elena mientras tocaba el tronco con mucho cariño. «Él nos da todo lo que necesitamos: comida, medicina, sabiduría. A cambio, nosotros le damos nuestro amor y devoción». Me acerqué al árbol para examinarlo mejor, porque nunca había visto una especie así. Cuando puse mi mano en la corteza, sentí como si el árbol estuviera caliente, y por un momento tuve la sensación de que algo me estaba viendo desde adentro del tronco. También me mostraron el taller donde hacían sus ropas y herramientas. Todo era de color blanco o de maderas muy claras. No había ni un solo objeto de metal en toda la comunidad. Todo estaba hecho de madera, hueso o piedra. «Los metales traen las influencias negativas del mundo exterior», me dijeron. «Aquí solo usamos materiales puros que no contaminen nuestro espíritu». Cuando empezó a oscurecer, Elena vino a buscarme. «Es hora de la ceremonia», me dijo con los ojos más brillantes que nunca. «Esta noche conocerá los secretos de nuestro santuario». Me llevó hacia una parte del bosque que no había visto antes, donde había un claro mucho más grande que el de la plaza. En el centro, había una hoguera enorme que ya estaba encendida, y alrededor estaban sentadas todas las personas de la comunidad. Me senté donde Elena me indicó, en un banco tallado con las mismas figuras, extrañas que había visto en otros lugares. La hoguera era tan grande que el calor se sentía desde donde estaba, pero las llamas eran de un color azul verdoso que nunca había visto en un fuego normal. El olor que salía del humo era dulce al principio, pero después se volvía muy penetrante
y me empezó a marear un poco. Elena se puso de pie en el centro del círculo y comenzó a hablar en un idioma que no entendía. Su voz había cambiado, ahora sonaba mucho más grave y poderosa. Todas las otras personas empezaron a repetir lo que ella decía, creando un eco extraño que resonaba entre los árboles. El sonido me daba escalofríos y sentía como si las palabras entraran en mi cabeza aunque no las entendiera. Después de unos minutos, Elena cambió al español y comenzó a explicar que yo había sido elegido para conocer la verdad del bosque. Dijo que los espíritus la habían guiado hacia mí, porque tenía un corazón puro y una conexión especial con los árboles. Sus palabras me halagaban, pero algo en la forma en que las decía me hacía sentir como si fuera una presa que había caído en una trampa. La ceremonia continuó con cantos y danzas alrededor del fuego. Todas las personas se movían al mismo tiempo, como si fueran una sola persona multiplicada. Sus movimientos eran hipnóticos, y el humo de la hoguera me estaba mareando cada vez más. Empecé a ver cosas raras en el fuego, formas que parecían moverse y cambiar, como si hubiera figuras danzando dentro de las llamas. De repente, Elena se acercó a mí con una copa hecha de madera tallada. «Debe beber esto», me dijo con una sonrisa que ahora se veía diferente, más siniestra. «Es una bebida sagrada hecha con las frutas del árbol madre. Le ayudará a conectarse con los espíritus del bosque». El líquido dentro de la copa era espeso y de color morado oscuro, casi negro. Olía igual que las frutas que había probado antes, pero mucho más intenso. No quería beberlo. Pero Elena no se movía de mi lado y todas las otras personas habían dejado de danzar para verme. Sentía sus ojos clavados en mí, esperando que tomara la bebida. El ambiente se había puesto muy tenso, como si mi respuesta fuera muy importante para todos. Para no causar problemas, fingí beber, pero solo mojé mis labios. El líquido tenía un sabor horrible, como fruta podrida mezclada con algo químico. Elena pareció satisfecha y regresó al centro del círculo. Los cantos continuaron, pero ahora las voces sonaban diferentes, más graves y amenazantes. Las llamas del fuego empezaron a crecer más altas, y el humo se hizo más denso. A pesar de que solo había probado una gota de la bebida, empecé a sentir que mi cabeza daba vueltas, y que todo a mi alrededor se movía más lento. Fue entonces cuando Elena comenzó a contar la verdadera historia de su comunidad. Con voz ceremonial, explicó que ellos no eran personas comunes y corrientes. «Somos los guardianes del bosque ancestral», dijo. «Hace muchos años, nuestros antepasados hicieron un pacto con los espíritus antiguos que viven en estos árboles. A cambio de poder y sabiduría, prometimos proteger este lugar sagrado y alimentar a los espíritus con la energía vital de quienes vienen de afuera». Sus palabras me helaron la sangre, pero peor aún, fue la manera en que todos los demás asentían con la cabeza, como si fuera la cosa más normal del mundo. Elena continuó explicando que cada cierto tiempo, los espíritus necesitaban renovar su poder con la energía de personas del mundo exterior. «Tú has sido elegido, Carlos», me dijo mirándome directamente. «Tu trabajo con los árboles te ha conectado con las fuerzas del bosque, y los espíritus pueden sentir esa conexión. Tu energía les dará mucha fuerza». Traté de levantarme del banco, pero mis piernas no me obedecían. El poquito de bebida que había probado me había afectado más de lo que pensé. Elena se rió al ver mi reacción. «No trate de huir», me dijo. «La bebida sagrada ya está haciendo efecto. Pronto se sentirá muy relajado, y todo será mucho más fácil para usted». Las otras personas empezaron a acercarse a mí, todavía sonriendo, pero ahora sus sonrisas parecían hambrientas. Sentía como si fuera un animal rodeado por depredadores. Logré ponerme de pie usando toda mi fuerza de voluntad, pero el mundo se tambaleaba a mi alrededor. «¿Qué me van a hacer?», les grité, aunque mi voz salió muy débil. «No se preocupe», respondió Elena con voz tranquila. «El proceso es muy pacífico. Solo debe quedarse aquí, hasta que los espíritus tomen lo que necesitan. Su cuerpo se quedará con nosotros para siempre, y su alma se unirá con los árboles ancestrales. Es un honor muy grande». Con horror, me di cuenta de que estaba viendo los huesos y restos de otras personas esparcidos discretamente entre los arbustos alrededor del claro. Estaban medio escondidos, pero ahora que sabía qué buscar, podía ver pedazos de ropa descolorida, zapatos viejos y cosas que claramente habían pertenecido a otros visitantes como yo. ¿Cuántas personas habían llevado a este lugar? ¿Cuánto tiempo llevaban haciendo esto? Elena siguió hablando como si estuviera dando una clase sobre historia.
Me explicó que su comunidad había existido durante más de 100 años, siempre trayendo personas del exterior para alimentar a los espíritus. Cazadores, exploradores, científicos como yo, turistas que se perdían en el bosque, todos habían terminado igual. Al principio era más difícil, dijo, pero con los años hemos perfeccionado nuestros métodos. La bebida sagrada hace que todo sea más tranquilo para nuestros invitados. Mientras hablaba, noté que los niños de la comunidad también se habían acercado al círculo. Sus ojos brillaban con una luz extraña y ya no parecían niños normales. Había algo muy viejo y malévolo en sus miradas, como si fueran espíritus antiguos disfrazados de niños. Uno de ellos, el mismo que me había hablado antes, se acercó más y me dijo: «Ya es hora, señor Carlos. Los árboles tienen hambre». La desesperación me dio fuerzas que no sabía que tenía. Logré empujar a las personas que estaban más cerca de mí y corrí hacia el bosque. Escuché gritos detrás de mí, pero no me detuve a ver qué estaba pasando. Corrí entre los árboles sin saber hacia dónde iba, tropezándome con raíces y ramas, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. El efecto de la bebida me tenía muy confundido. Los árboles parecían moverse y cambiar de lugar, como si el bosque entero estuviera vivo y tratara de confundirme. Escuchaba voces que me llamaban desde todas las direcciones, pero no sabía si eran reales o si eran alucinaciones. «Carlos, regresa», decía la voz de Elena. «No puedes escapar del bosque sagrado. Los árboles no te dejarán salir». Seguí corriendo hasta que ya no pude más. Me detuve junto a un árbol enorme para recuperar el aliento. Pero cuando puse mi mano en el tronco, sentí que algo me agarraba. El árbol parecía tener vida propia, y sus ramas se movían hacia mí aunque no había nada de viento. Las raíces que salían del suelo se retorcían como serpientes, tratando de enredar mis pies. Fue entonces cuando entendí que Elena había dicho la verdad sobre una cosa. Los espíritus del bosque eran reales. Toda esa zona estaba habitada por algo muy antiguo y malévolo, que se alimentaba de las personas que llegaban ahí. La comunidad no eran solo fanáticos locos, eran servidores de algo mucho peor, algo que había convertido ese lugar en una trampa mortal. Logré soltarme del árbol y seguí corriendo, pero ya no sabía si estaba yendo hacia la salida o me estaba adentrando más en el bosque maldito. Todo se veía igual, y tenía la horrible sensación de que había estado corriendo en círculos. La luna había salido, pero su luz parecía diferente aquí, más fría y siniestra, como si también estuviera bajo el control de los espíritus malignos. Después de lo que parecieron horas, escuché el sonido de agua corriendo. Seguí el sonido y encontré un arroyo pequeño. Bebí agua con desesperación, tratando de limpiar mi sistema del veneno que me habían dado. El agua estaba helada, pero me ayudó a aclarar un poco mi mente. Fue entonces cuando recordé que había traído mi GPS en la mochila. Con manos temblorosas, saqué el aparato y traté de encontrar mi ubicación. La pantalla parpadeaba de manera extraña, como si algo estuviera interfiriendo con la señal. Después de varios intentos, logré que funcionara, y vi que estaba mucho más lejos de mi campamento original de lo que había pensado, pero al menos sabía hacia dónde tenía que ir para llegar a mi camioneta. Empecé a caminar siguiendo la dirección que marcaba el GPS, pero el aparato seguía fallando cada pocos minutos. A veces la pantalla se ponía completamente negra, y otras veces mostraba mi ubicación en lugares que no existían según el mapa. Era como si las fuerzas sobrenaturales del bosque estuvieran tratando de confundir mi tecnología. Durante mi caminata nocturna, seguí escuchando sonidos extraños, pasos que me seguían, voces que susurraban mi nombre, ramas que se quebraban como si algo grande se moviera entre los árboles. Varias veces me volteé esperando ver a alguien de la comunidad persiguiéndome, pero nunca vi nada. Sin embargo, la sensación de ser observado no me abandonaba. Lo más aterrador era que los árboles parecían estar vivos y conscientes de mi presencia. Sus ramas se movían para bloquear mi camino. Sus raíces trataban de hacerme tropezar, y cuando me acercaba demasiado a sus troncos, sentía una presencia maligna que me llenaba de pánico. Era como si todo el bosque fuera un solo organismo gigante que me quería atrapar. Cuando empezó a amanecer, finalmente reconocí algunos puntos de referencia que había visto en mi primer día. Estaba cerca del lugar donde había dejado mi camioneta. La esperanza me dio nuevas fuerzas, y corrí los últimos metros hasta llegar al vehículo.
Nunca había estado tan feliz de ver mi vieja camioneta sucia y abollada. Arranqué el motor con manos temblorosas y salí de ahí, lo más rápido que pude por el camino de terracería lleno de hoyos. No me importaba dañar la suspensión, solo quería alejarme de ese lugar maldito lo más pronto posible. Mientras manejaba seguía viendo por el espejo retrovisor, esperando ver a Elena y su gente persiguiéndome. Pero el bosque se quedó silencioso y quieto detrás de mí. No paré de manejar hasta que llegué a la carretera principal. Ahí me detuve en una gasolinera y llamé a mi jefe para decirle que había tenido una emergencia y que regresaba a Morelia inmediatamente. No le conté la verdad. Solo le dije que me había lastimado y necesitaba atención médica. Mi voz temblaba tanto que él no hizo preguntas y me dijo que fuera directo al hospital. Durante todo el camino de regreso a casa, no pude dejar de pensar en lo que había vivido. ¿Había sido real o había sido una alucinación causada por la bebida extraña? Pero los raspones en mis brazos y piernas, por haber corrido entre los árboles, eran muy reales, y el sabor horrible de esa bebida todavía estaba en mi boca después de varias horas. Cuando llegué a Morelia, fui directo al hospital como le había dicho a mi jefe. Los doctores me revisaron y dijeron que tenía síntomas de intoxicación leve, probablemente por alguna planta venenosa. Les conté que había comido frutas silvestres sin saber qué eran, y me dieron medicamentos para limpiar mi sistema. No les dije la verdad porque sabía que no me iban a creer. Los siguientes días fueron muy difíciles. No podía dormir bien porque tenía pesadillas constantes con Elena y su comunidad. Soñaba que todavía estaba en el bosque, que nunca había escapado realmente, y que los espíritus malignos me habían encontrado. Despertaba gritando y empapado en sudor frío, con la sensación de que algo me estaba observando desde las sombras de mi cuarto. También empecé a tener experiencias raras cuando estaba despierto. Escuchaba voces que me susurraban mi nombre cuando estaba solo. Veía sombras que se movían por el rabillo del ojo, y tenía la constante sensación de que alguien me seguía. Mi familia notó que había cambiado mucho, que estaba nervioso y asustado todo el tiempo, pero yo no sabía cómo explicarles lo que había pasado. Una semana después de mi regreso, decidí investigar sobre esa zona del bosque. Busqué en internet y en los archivos del gobierno información sobre San Miguel del Monte y los bosques de esa área. Lo que encontré me heló la sangre. Había reportes de personas desaparecidas en esa zona desde hace más de 50 años. Cazadores, excursionistas, investigadores como yo, todos habían entrado a ese bosque y nunca habían salido. Los reportes más antiguos que encontré databan de los años 1960 y describían a una comunidad religiosa que vivía en las montañas y que no tenía contacto con el mundo exterior. Las autoridades habían tratado de ubicarlos varias veces, pero nunca encontraron evidencia de que existieran. Era como si aparecieran y desaparecieran según su conveniencia. También encontré testimonios de algunas personas que habían logrado escapar, como yo. Sus historias eran muy similares a la mía. Encontrarse con gente vestida de blanco, ser llevados a una comunidad extraña, participar en ceremonias raras y después huir desesperadamente. Pero la mayoría de estos testimonios eran muy antiguos, de los años 1970 y 1980. Parecía que en tiempos más recientes, muy pocas personas habían logrado escapar. Lo que más me preocupó fue descubrir que algunos de los que habían escapado reportaron experiencias paranormales después de su regreso. Pesadillas, voces, sombras, la sensación de ser perseguidos por algo sobrenatural. Varios habían terminado en hospitales psiquiátricos y otros simplemente habían desaparecido años después de su escape, como si algo los hubiera alcanzado finalmente. Decidí que tenía que hacer algo para advertir a otras personas sobre ese lugar. Fui a la policía estatal y les conté mi historia, pero no me tomaron en serio. Me dijeron que probablemente había sido víctima de narcotraficantes o secuestradores, y que las partes sobre espíritus y árboles vivos eran solo efectos de las drogas que me habían dado. Hicieron un reporte pero nunca mandaron a nadie a investigar. También traté de hablar con otros ingenieros forestales y con grupos de excursionistas para advertirles sobre esa zona. Algunos me escucharon con interés, pero la mayoría pensó que había perdido la razón. Es muy difícil convencer a la gente de que algo así puede ser real, especialmente cuando tú mismo dudas de lo que viviste. Los meses pasaron, y aunque las pesadillas se hicieron menos frecuentes, nunca desaparecieron completamente. Cambié de trabajo para no tener que regresar a esas montañas,
y ahora trabajo en oficina haciendo planos y estudios de laboratorio. Ya no puedo estar solo en bosques espesos sin sentir pánico. Y evito cualquier trabajo que me lleve a zonas remotas. Pero lo que más me aterra es que sé que Elena y su gente siguen ahí. Siguen esperando a que lleguen nuevos visitantes. Siguen alimentando a esos espíritus, antiguos con la energía vital de personas inocentes. Y lo peor es que nadie les va a poner un alto. Porque nadie cree que existan realmente. Hace 6 meses recibí una llamada muy extraña. Era un hombre que se identificó como investigador paranormal y me dijo que había leído sobre mi caso en un foro de internet, donde alguien había publicado partes de mi testimonio. Me explicó que él y su equipo habían estado siguiendo los rastros de comunidades como la que yo describí y que creían que había varias en diferentes partes de México. Según este investigador, estas comunidades son muy antiguas y están conectadas con cultos prehispánicos que nunca desaparecieron completamente. Se escondieron en las montañas más remotas y siguieron practicando sus rituales, pero adaptándolos para incluir sacrificios de personas del mundo moderno. El investigador me dijo que mi escape había sido casi un milagro, porque muy pocas personas logran salir de esos lugares una vez que son llevadas ahí. Me pidió que lo ayudara a ubicar exactamente el lugar donde había estado, pero me negué rotundamente. Solo de pensar en regresar a esa zona, se me ponía la piel de gallina y empezaba a temblar. Además, tenía miedo de que si trataba de guiar a alguien hacia ahí, Elena y su gente se dieran cuenta y vinieran por mí. Todavía tengo la horrible sensación de que saben dónde vivo y que algún día van a aparecer en mi puerta. El investigador me entendió y me dijo que respetaba mi decisión, pero antes de colgar, me advirtió que tuviera mucho cuidado y que si empezaba a tener experiencias paranormales más intensas, le hablara inmediatamente. Me explicó que algunas veces, las personas que escapan de esos lugares quedan marcadas por los espíritus y pueden ser perseguidas a distancia durante años. Sus palabras me dieron mucho miedo, pero también me ayudaron a entender por qué había seguido, sintiendo esa presencia siniestra a mi alrededor. No era solo trauma o estrés postraumático como habían dicho los doctores. Algo de ese lugar maldito se había quedado conmigo, como una conexión invisible que me unía para siempre con los espíritus del bosque. Ahora, 3 años después, sigo viviendo con las consecuencias de esa experiencia. Hay noches en las que despierto con la certeza de que Elena está parada junto a mi cama, sonriéndome con esa sonrisa terrible. Hay días en los que escucho los cantos ceremoniales que hacían alrededor de la hoguera, como si vinieran de muy lejos pero fueran cada vez más fuertes. Lo que más me aterra es que últimamente he empezado a tener sueños, donde estoy de regreso en la comunidad, pero esta vez no como prisionero, sino como uno de ellos. En estos sueños yo también visto de blanco, también sonrío de esa manera extraña, y también ayudo a traer nuevos visitantes al bosque para alimentar a los espíritus. Despierto de estas pesadillas con un sabor metálico en la boca, el mismo sabor de esa bebida horrible que me dieron. Mi mayor miedo es que estos sueños sean una especie de llamada, que los espíritus me estén tratando de atraer de regreso. A veces siento una necesidad extraña de regresar a esas montañas, como si una parte de mí hubiera quedado ahí y necesitara recuperarla. Tengo que luchar contra estos impulsos todos los días, recordándome a mí mismo lo que realmente pasó, ahí lo cerca que estuve de no regresar nunca. Por eso decidí finalmente contar esta historia completa. No sé si alguien me va a creer, pero necesito que quede registrada en algún lugar. Si algo me pasa, si un día desaparezco sin explicación, quiero que la gente sepa la verdad sobre lo que hay en esos bosques de Michoacán. También espero que mi testimonio pueda servir de advertencia para otros, investigadores, excursionistas o cazadores que estén planeando explorar zonas remotas de las montañas. Si alguna vez se encuentran con gente vestida de blanco que los invite a conocer su comunidad, si ven plantas o frutas de colores extraños, si sienten que el bosque está demasiado silencioso, corran inmediatamente. No traten de ser educados o curiosos, solo salgan de ahí lo más rápido que puedan. Y si alguien que está leyendo esto ha vivido algo similar, por favor busquen ayuda. No se queden callados como yo hice durante tanto tiempo. Hablen con investigadores serios, documenten su experiencia, porque solo compartiendo esta información podemos proteger a otras personas de caer en las mismas trampas. Elena y su gente siguen ahí afuera, en algún lugar de esos bosques infinitos. Siguen esperando, siguen cazando,
siguen alimentando a sus espíritus hambrientos. Y yo sé que algún día, sin importar cuántos años pasen o qué tan lejos trate de alejarme, van a venir por mí. Es solo cuestión de tiempo. Mientras tanto, trato de vivir cada día como si fuera el último, porque en el fondo de mi corazón sé que mi escape de ese lugar maldito fue solo temporal. Una parte de mi alma se quedó para siempre en ese bosque, y tarde o temprano tendrá que regresar a reclamarla.